Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre el IPER. Recordemos que el IPER es una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de medidas de control al interior de las empresas. Es así que primero vamos a tener que definir algunos conceptos claves puntuales que nos van a ayudar a poder entender mejor el tema. Saludos a todos, no se olviden que al final van a encontrar un examen el cual lo tienen que desarrollar. Entonces, en principio tenemos el concepto de peligro. Peligro es cualquier fuente con potencial de causar daños o lesiones, problemas en la salud, como enfermedades o signos y síntomas que podrían determinar alguna enfermedad, daños a la propiedad y al medio ambiente o a la imagen empresarial, dependiendo si tienen afectación a algunas zonas de influencia de la empresa. Tenemos peligros físicos como son el ruido. Dependiendo de la intensidad, se convierte en un peligro mucho mayor o un peligro mucho menor. Lo mismo ocurre para la iluminación, vibración, radiación, temperatura y humedad relativa. Las temperaturas extremas también representan un peligro mayor, dependiendo del tiempo de exposición a dichos agentes. También tenemos químicos. Dentro de los agentes de peligro químicos tenemos aquellos gases, partículas orgánicas e inorgánicas y partículas líquidas. Dentro de los gases y vapores y dentro de las partículas líquidas, las neblinas y las nieblas o rocíos. Como ustedes pueden observar, tenemos un rombo donde se clasifica a todas las sustancias químicas para ver sus propiedades y si éstas constituyen algún peligro para la salud. También tenemos los peligros mecánicos, ya sea peligro de aplastamiento por alguna estructura o caída de objetos a desnivel, un peligro de corte o accionamiento, enganche, arrastre de atrapamiento e impacto con alguna estructura que venga hacia nosotros, que nosotros vayamos contra la estructura, peligro de perforación, fricción y proyección de fluidos a presión. Y peligros ergonómicos. Dentro de estos tenemos, por mencionar algunos, levantamiento de cargas, transporte, empuje y tracción, movimiento repetitivo, posturas y movimientos forzados, la iluminación deficiente, radiaciones, ruido, microclimas, vibraciones que superen los límites máximos permisibles y organizacionales que tienen mucho que ver con el factor de riesgo psicosocial. Tenemos normas ISO en nuestro país que están aprobadas, que describen procedimientos y guías para poderlas utilizar, como los de INACAL que hablan sobre la ISO 11281, 2282, 11283 y las ISO 11226. Estas sirven para poder evaluar de manera correcta la presencia y la peligrosidad de estos agentes. Tenemos agentes de peligro eléctricos. Dentro de estos tenemos el arco eléctrico, la ausencia de electricidad, contacto directo e indirecto, cortocircuito, dependiendo de la potencia y el voltaje, va a determinar la lesión, si esta lesión es grave o no, y dependiendo de la cantidad de voltaje, como les iba mencionando. Tenemos tensión de contacto, tensión de paso de corriente, algún EPP defectuoso, quizás una bota que está en contacto con un líquido, que no está totalmente aislada, que puede facilitar el ingreso de corriente eléctrica. Tenemos peligros biológicos, los más conocidos, según el grado de infectividad y la facilidad de propagación, la existencia de vacunas o tratamientos para poder mitigarlos, o el medio de cultivo, comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo, oxígeno, que permiten que estos peligros biológicos tengan mayor o menor peligrosidad. Contacto y las condiciones del medio, algunos crecen en medios aerobios, anaerobios, facultativos, microaerofílicos. Y también podemos contar con un sistema de control de riesgos, sistema HACCP, para también proceder a hacer algunos monitoreos de superficies en aquellas donde consideremos necesario para poder controlar de mejor manera las fuentes. Dentro de las fuentes tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos, priones y levaduras.
Los psicosociales son muy importantes ya que esto puede desencadenar enfermedades de tipo físico. Tenemos laborales e individuales. Dentro de los individuales tenemos personales, experiencia, capacidad, responsabilidades, y laborales como el entorno de trabajo, las características de la tarea y la estructura y organización del trabajo, que se subdividen a su vez. Una vez establecidos los peligros, hablaremos un poco sobre el riesgo. El riesgo es la consecuencia por la probabilidad, lo cual va a determinar si esto va a ser alto, medio o bajo, dependiendo del tipo de clasificación que utilicemos. Este riesgo es la probabilidad que tiene un peligro para que se haga realidad, o sea, se materialice y cause daño a la persona, a la empresa o al medio ambiente, dependiendo qué tipo de contaminante es el que se vaya a arrojar, ya sea al medio, que sea el aire o la tierra o alguna otra sustancia. Por mencionar, tenemos, dependiendo de la concentración de la gente, la duración de la exposición, la probabilidad del daño, la severidad, etc. Tenemos riesgos físicos, aquellos que superan los máximos permisibles de exposición a ruido, mayor a 83, por ejemplo, en una jornada de 8 horas, dependiendo de la cantidad de horas expuestas, las horas y la jornada va a disminuir el nivel de ruido si es que queremos tomar en cuenta un control de tipo administrativo. No contar con los niveles de iluminación permisibles adecuados a la zona de trabajo, superar los límites permisibles y en vibraciones, que puede generar inclusive sordera en algunos casos, superar niveles máximos permisibles de exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, superar límites permisibles de exposición a temperaturas extremas y de humedad relativa. Tenemos peligros químicos. Ustedes pueden observar un pictograma romboide que también está muy bien utilizado a través del sistema global armonizado, que clasifica las sustancias de acuerdo a su peligrosidad. Entonces, la toxicidad aguda, si son explosivos, inflamables, comburentes, etc. Cuando se supera el máximo tiempo de exposición al agente químico, puede causar una lesión irreversible. Tenemos algunos agentes químicos como los que superan los límites máximos permisibles utilizados en los diferentes procesos, y también tenemos los riesgos mecánicos, que son muy importantes. Dependiendo de la destreza o la habilidad del operario, pueden disminuirse estos riesgos mecánicos. Por ejemplo, la caída de estructuras a desnivel, el contacto con objetos con bordes punzocortantes que no tienen una guarda o están en superficies afiladas, libres, más fácil de accidentarse a la persona. Contacto con estructuras resbalosas, contacto con máquinas en movimiento, partículas, esquirlas o fragmentos a gran velocidad, en el caso de aquellos que no utilizan equipos de protección personal como caretas o lentes de seguridad o cascos. Contacto con fluidos a distintas presiones, atrapando con estructuras en movimiento. También tenemos riesgos disergonómicos. Dentro de estos tenemos aquellos que se tienen que evaluar de forma correcta usando la metodología de manera adecuada. Por ejemplo, la ISO 11226 para posturas estáticas, la ISO 11228, 2 y 3 para manipulación manual de cargas, la ISO 2295 para trabajo con posturas y cargas, y también otras como la UNEN 1005 del 2009, que habla sobre seguridad de máquinas y límites de fuerza recomendados para la utilización de máquinas. Ahí tenemos un pequeño cuadro que nos explica de una manera sencilla cómo es que se debe evaluar todos los peligros, los riesgos y la presencia, a partir de la presencia del riesgo, qué tipo de metodología se debe utilizar y qué es lo que tenemos que hacer para poder aplicar algunas buenas prácticas dentro del trabajo. También tenemos riesgos eléctricos, resultado del arco eléctrico, por ejemplo, soldadura, que tiene entre 480 y 600 voltios, la ausencia de electricidad por sobrecarga de corriente o baja capacidad de suministro, dándonos la falsa sensación de que no hay luz. Sin embargo, la tensión está en la zona de trabajo. Contacto directo con partes activas sin aislar, como cableado energizado, o indirecto, ya sea por superficies cargadas de energía, resultado del contacto con alguna superficie que pueda ser conductora de electricidad. El riesgo eléctrico se evalúa de diferentes maneras.
dependiendo de la posibilidad del daño por el uso de la energía eléctrica debido a acoplamiento eléctrico o condiciones inadecuadas de materiales. Puede haber sobreintensidad, sobretensión, deterioro de material y esto constituye un riesgo para las personas. Los efectos en la persona pueden ser directos como quemaduras, asfixias o indirectos como caídas de altura, proyección de materiales, etc., resultado del contacto con las energías eléctricas. Tenemos riesgos biológicos, esto va a depender mucho del tipo de agente, tipo de huésped, vector, infectividad, la susceptibilidad, el sitio de invasión, el tamaño del agente, el tipo de cepa, la concentración del agente, la velocidad de reproducción, algunos se reproducen en segundos, minutos. La vía de ingreso es súper importante, por eso el control a través de los equipos de protección personal, los niveles de humedad relativa a los cuales se pueden encontrar dichos microorganismos, presencia o ausencia de oxígeno, el medio de cultivo, que tiene que ver con el crecimiento del agente, mutación de algunos digamos, microorganismos que pueden hacerlos resistentes a ciertos tipos de antibióticos, adaptación al medio, mecanismo de defensa que poseen algunos forman una pared celular para poder protegerse de la acción de nuestro organismo y las acciones de barrera, protección del huésped, por ejemplo las vibrisas, el moco ciliar, etcétera, que son barreras de defensa que contamos como la piel también, ¿no? Tenemos algunas etapas por las cuales pasan estos riesgos biológicos al proceder. Por ejemplo, las etapas del proceso infeccioso, desde la adhesión, colonización, penetración, multiplicación, evasión, diseminación, salida y transmisión y daño al hospedador. Tenemos otros peligros y riesgos, en este caso riesgos psicosociales. Un riesgo psicosocial que podría generarse puede ser el ritmo de trabajo rápido, un agente de riesgo, que esto podría generar algunas secuelas, ¿no? Por ejemplo, taquicardia, ansiedad. Tenemos inseguridad en las condiciones de trabajo, lo cual podría generar también accidentes de trabajo porque la persona no está enfocada o concentrada. Claridad de rol, exigencias emocionales, doble presencia. El clásico presentismo que se presenta en algunos puestos de trabajo. Exigencias cuantitativas, el apoyo social de superiores, influencia, sentimiento de grupo, justicia, posibilidades de desarrollo y otras que tienen mucho que ver con la presencia de riesgo psicosocial. Dentro de los trastornos físicos, resultados de la interacción entre estos factores psicosociales, puede ocasionarse el estrés. El estrés puede ser positivo o negativo, volviéndose negativo cuando haya causado algún daño o sintomatología, ya sea a nivel orgánico, ¿no? Por ejemplo, en la piel, prurito, acné, psoriasis, caída de cabello. Trastornos inmunológicos como inhibición del sistema respiratorio inmunológico, endocrinos como hipertiroidismo, Cushing, diabetes, obesidad. Por la ansiedad de algunas personas tienden a comer más. Trastornos mentales, depresión, adicciones al alcohol, la comida, el tabaco, la cafeína, etc. Ataques de pánico en algunas personas que no logran manejar sus niveles de ansiedad y estrés. Tenemos también algunos conceptos importantes como los que son los actos subestándar. Se considera acto subestándar a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. No seguir un estándar, un pasos o etapas de un proceso, o no respetar las cantidades de una mezcla o los comportamientos no son adecuados, entonces constituye un acto subestándar. Están descritos dentro de un procedimiento, un reglamento, en este caso podría ser, por ejemplo, una persona que hace bromas, riñas, etcétera, que dentro del procedimiento está descrito que tiene que conducirse de manera adecuada, entonces incumple el procedimiento o el reglamento, en este caso reglamento interno de trabajo, cometiendo un acto subestándar, ¿no? Tenemos también a su vez que clasificar estos actos subestándar, podrían ser de acuerdo a su grado de acción, si requieren inmediata, pronta o posterior acción. Por ejemplo, si es C, podría ocasionar lesiones menores, o si es A, podría ocasionar la muerte, ¿no? Algún acto subestándar. En algunos casos, por ejemplo, cuando uno a veces realiza trabajos con máquina apagada, hay alguno que enciende la máquina y al final el trabajador podría resultar afectado o accidentado. Esto por cuestión de juegos. Tenemos también algunos actos subestándar, relaciones de actos subestándar que ustedes podrían encontrar al interior de su puesto de trabajo, como actuar o usar órdenes sin advertir el peligro.
exceso de confianza, ¿no? Trabajar a velocidad insegura o anormal, pudiendo causar algún accidente, omitir o neutralizar algún dispositivo de seguridad con el fin de trabajar más rápido, dejar de advertir, señalar, ocuparse de juegos, bromas, trabajar bajo efectos de alcohol o drogas, que también disminuye la capacidad de la persona, como por ejemplo algunas drogas que se utilizan, algunos medicamentos que pueden afectar la capacidad de conducir. Es importante mencionarlo. No solicitar ayuda para realizar el trabajo también y otras. Así como también tenemos condiciones subestándar. Dentro de las condiciones subestándar tenemos falta de protección en máquinas, no hay guardas, equipos defectuosos, falta de sistemas de advertencia, no realizar mantenimientos preventivos, correctivos, falta de materiales apropiados, material en posición inestable, estructuras e instalaciones en mal estado, condiciones climáticas adversas. Todas estas pueden generar condiciones para que una persona se llegue a accidentar. Bueno, dicho esto, por favor, al final van a encontrar un pequeño examen para que lo puedan resolver. Nos vemos en una próxima oportunidad.